Bueno, entonces muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos 8 personas en sala con el profesor Manuel para este CIPAS de la fase 5, evaluación. Entonces el profe pues ya nos estaba explicando pues que la idea de este CIPAS del día de hoy es sobre pues la resolución de dudas, ¿no?, que tengamos. Voy a compartir la plantilla, creo que ya la están viendo, no sé si me pueden confirmar. Sí, señora. Y yo por el chat voy a enviar el registro de las 2 asistencias. Listo, profe. Las 2 asistencias que hay que llenar. Y el nombre del CIPAS que piden en la segunda. Entonces, CIPAS 1, fase 5, estadística y probabilidad. Espérenme un momento. Listo. Ahí ya les estoy enviando la información. Listo, profe, muchas gracias. Es que no se me ha abierto aquí la imagen, quería mostrarles, pero bueno. Vamos a ir a la plantilla entonces. Es una plantilla pues similar a la que siempre hemos venido trabajando, ¿cierto? Entonces creo que ya ustedes pues se familiarizan con esta plantilla. Voy a insertar aquí la imagen del CIPAS de hoy, pero bueno, mi Excel se me bloqueó un momento. Puedo iniciar. Pero ya, listo. Bueno, entonces aquí tenemos la portada. Recordemos que es importante que la completen porque es parte de las instrucciones y también tiene una valoración en los criterios, ¿no? Su nombre, su grupo, el nombre del tutor. Recordemos que el nombre del tutor muchos lo confunden con nuestra directora Janie Peralta, pero el tutor en este caso o es el profe Manuel o soy yo que soy la profe Adriana. Entonces todavía en fase 4 he recibido trabajos con nombre de la directora. Entonces, eso hace parte de la calificación y de, bueno, todos los detalles que ustedes tienen que tener en cuenta cuando realizan un trabajo, no solo en esta materia, sino en todas. Encontramos nuevamente la base de datos. Aquí también hemos anexado los límites permisibles, ¿cierto?, de cada una de estas variables para que ustedes las tengan aquí presentes al momento de hacer sus conclusiones. Y recordemos que, bueno, en el ejercicio 1, tenemos numerales del 1 al 14 por resolver. Entonces, el ejercicio 1 simplemente consiste en que ustedes seleccionen en el foro, es muy importante que lo hagan, una variable discreta y una variable continua, ¿cierto? Recordemos que las variables discretas se las hemos nosotros clasificado. Las variables discretas son iluminancia, índice de deslumbramiento y reflectancia. Y las variables continuas serán luminancia y coeficiente de utilización. Es importante que recordemos que no se puede repetir la pareja exacta. Cuando decimos la pareja exacta, ¿qué quiere decir? Que pues se puede repetir una variable porque pues claro, hay 3 variables discretas, obviamente no hay 5 para los 5 del grupo, entonces se pueden repetir una sola variable. Entonces, por ejemplo, uno puede escoger iluminancia con coeficiente de utilización, otro puede escoger iluminancia con luminancia, ¿cierto? O puede escoger, por ejemplo, un estudiante reflectancia con luminancia y el otro reflectancia con coeficiente de utilización. Lo importante es que no se repita, es la pareja de variables, ¿cierto? Pero sí se puede repetir una de las variables, obviamente, porque pues no hay suficientes para que todos escojan. Bueno, entonces hasta aquí esa es la instrucción inicial y luego en la infografía que se les compartió en el foro. Señor. Es que yo, pues creo que me equivoqué. Buenas tardes. Yo escribí coeficiente de utilización en la discreta y en la continua coloqué luminancia. Creo que escogí mal. Sí, en la continua, sí, exacto. Sí, porque fíjate que aquí si las alcanzas a leer allí, yo las tengo aquí, las tengo de agrandar aquí. La discreta iría en esta columna que puedes escoger entre estas 3. Y si escogiste iluminancia como continua, está mal. Entonces debes ingresar al foro y corregir. Simplemente entras y corriges tu selección. Y en la tabla de frecuencias, listo, pues sí, señor. entonces el análisis es contrario, ¿no? Sí.
Es importante que lo corrijan porque nosotros los tutores estamos pendientes en el foro de su selección para que no repitan. Entonces, simplemente es que ingresen y hagan la corrección. Vuelven y copian la tabla de sus compañeros y hacen la corrección. Recordemos que la tabla la vamos llenando entre todos para que al final quede la tabla final y no son aportes aislados, porque entonces los tutores debemos ir comentario por comentario buscando su pareja de variables. Por eso es importante que compartamos esta tabla para que la última tabla ya sea la definitiva del grupo. ¿Está claro? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Bueno, les hablaba de la infografía que se compartió durante todo el curso. Se compartieron infografías como esta que les resumían a ustedes de una manera muy sencilla lo que se debía hacer en cada una de las fases. Entonces, simplemente es leerla y seguir las instrucciones de estas infografías que me parecen de gran utilidad, ¿cierto? Aquí está resumido los ejercicios 1 al 14, todos resumiditos, y aquí en las pestañas están distribuidos por temáticas, ¿cierto? Entonces, el numeral 1 del 1 al 3 será la misma temática del numeral 1 al 4, entonces, por ejemplo, aquí están divididos. Fíjense que el recuadro gris son las medidas univariantes, luego viene el recuadro azul con la regresión y correlación lineal, luego viene el recuadro como azul clarito con probabilidad y variable aleatoria, y el recuadro amarillo es sobre distribución de probabilidad, y ya el recuadro naranja es sobre la conclusión. Entonces, fíjense que está repartido por temáticas. Bueno, entonces no sé si alguno de los presentes aquí tenga alguna duda en los numerales 1 al 3 para empezar a resolverles. Recordemos que en la plantilla, ustedes al hacer clic sobre la celda, ven esta flechita, voy a ponerlo un poco más grande, al hacer clic sobre la plantilla ven esta flechita, hacemos clic en su variable discreta, aquí lo dice, seleccione de la lista sus variables, entonces hacemos clic sobre la variable discreta y está la lista, despliegan la lista y escogen una de las tres. Entonces, fíjense lo que decía el compañero, si él escogió mal, ¿cierto? Cuando venga aquí a desplegar esta lista, pues no le va a coincidir su selección de variable, porque aquí en esta lista no está iluminancia. Entonces, fíjense la importancia de realizar bien la selección para poder aquí escoger bien. Entonces, aquí vamos a escoger, bueno, iluminancia con, por ejemplo, con luminancia. Entonces, se cambian automáticamente los datos. Por favor, es importante que revisen que aquí el título haya cambiado por luminancia, iluminancia, sus variables discretas y continuas. Voy a cambiarlas para que no estemos diciendo casi palabras idénticas. Reflectancia con luminancia. Es importante que ustedes revisen acá, ¿sí? Que se encuentren sus 500 datos. Fíjense que aquí hay un recuento de 150 datos, ¿sí? Pero es por efectos de las zipas que dejamos 150 datos, pues para que no hacerlo con los 500. Pero fíjense, cuando ustedes, por favor, estén en su trabajo, separan, se ubican en el primer dato, en este caso que es 40, con Control Shift y la flechita hacia abajo, se seleccionan todos los datos y aquí abajo en el recuento les aparece que hay 150 datos. Entonces, verifiquen que sean sus 500 datos, por favor. Bueno, entonces no sé aquí qué dudas tengan, si alguien quiere preguntar algo sobre esta temática, que son medidas univariantes. Entonces, el CIPAS de hoy se trata de resolver sus dudas. ¿Todo está claro hasta ahora o no hay dudas en esta parte? Yo voy a tratar de hacer esta tabla, ¿cierto? Pues rápidamente, porque algunos han tenido dudas en la tabla de frecuencia absoluta, pero pues solamente el valor máximo. Entonces, bueno, ya creo que esto ya ha sido suficientemente explicado en todos los IPA, ¿cierto? Y en todas las webconferencias. El valor máximo, el valor mínimo. Por favor, tengamos en cuenta que acá no nos van a dar los datos exactos porque tengo 150, no he tomado los 500. Y bueno, el rango.
Vamos a usar los mismos 10 intervalos para no cambiarlo. Bueno, pero pues esta es la fórmula de la ley de Sturges para poder calcular cuántos intervalos vamos a usar. En el ejercicio decimos que 10, voy a usar los mismos 10 porque así está aquí la plantilla, entonces por eso lo voy a hacer así. La amplitud de los intervalos, entonces, bueno, esto ya lo sabemos hacer, igual hay un video que se compartió. Entonces recordemos siempre que muchos se equivocan acá porque a veces, ¿sí?, no usan los decimales. En esta variable en particular, reflectancia no tiene decimales. Entonces, por eso en esta no habría problema que ustedes coloquen, fíjense que no tiene decimales, ¿sí? No habría problema, pero entonces lo que les sugiero yo es que aquí no escriban, sino que copien la celda del valor mínimo. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso de luminancia, tiene un gran número de decimales, fíjense, ¿sí? Entonces, si aquí venimos y copiamos, por ejemplo, que el valor mínimo sea 1.65, entonces copian aquí 1.65, cuando el valor mínimo no es 1.65, es, por ejemplo, en este caso sería 1.65, 32, 34, 48. Entonces, sí, por favor, les sugiero es que llamen aquí la celda del valor mínimo, por favor, no lo copien, no lo digiten, llamen la celda, ¿cierto? Y bueno, aquí ya todos sabemos hacer el límite superior, que se comparte el video. Recordemos que es sumarle la amplitud y lo fijamos con F4. Y el límite inferior siguiente, pues será el superior anterior, ¿cierto? Entonces aquí simplemente copiamos esta celda, ¿cierto? Aquí solamente va a llegar hasta la frecuencia absoluta, que es donde han presentado dudas. Voy a hacer esa porque luego piensan que no lo deben hacer. Recuerden que este es el promedio, es sumar los dos límites divididos entre 2. Bueno, aquí una forma de verificar que les quedó correcto los límites es porque el primer límite es igual al valor mínimo con todos sus decimales y el valor máximo, digo, el límite superior del intervalo 10 tiene que ser exactamente el valor máximo con todos sus decimales. Por eso la amplitud también tienen que tomarla con todos los decimales que les den, no lo copien, no lo digiten, llamen la celda porque es importante en este caso que con estas variables continuas es muy sensible el tema de los decimales. Entonces la frecuencia absoluta en mi versión de Excel, como les digo, me funciona el método que yo voy a hacer en este momento. Recordemos que yo les compartí un video y el profe Manuel también donde se explica muy bien los dos métodos que funcionan dependiendo de su versión de Excel. En mi versión funciona solamente este método, que es llamar la función de frecuencia, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Aquí ya se abrió, perdón. Abrió paréntesis, vamos a escoger los datos. En este caso, pues, en mi caso aquí son 150, pero en el caso de ustedes, pues, son los 500 datos. Punto y coma. Y los grupos se toman del límite superior. En mi versión de Excel funciona la versión de seleccionar hasta el penúltimo intervalo, es decir, hasta el 9. Fíjense que yo estoy seleccionando aquí el recuadro rojo hasta el penúltimo, hasta el intervalo 9. Cierro paréntesis, enter, y ya solita Excel, solito, me calcula todas las, es decir, me cuenta, recordemos que esto es un conteo, me cuenta en el intervalo entre 40 y 45 de reflectancia. Recordemos que este 90% es porcentaje porque es la unidad de medida de reflectancia, ¿sí? Por eso a veces me gusta hacerlos con otras porque se confunden con este porcentaje. Pero ¿qué quiere decir esto? Que simplemente entre valores de 40 y 45,9 de reflectancia hay 19 datos. De mis 150 datos hay 19 datos que están en estos resultados. Entre 40, ¿sí?, y 45 de reflectancia. Hay, por ejemplo, 15 datos entre 93 y 99. Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Para que ustedes empiecen a pensarlo mientras piensan sus dudas. La reflectancia mínimo permisible es 85, entonces aquí vemos que entre 85 más o menos aquí se mueven solo 13 y 18 datos. Básicamente así es como funciona la frecuencia. Yo creo que este tema de calcular la media, mediana y moda está muy claro. Y lo mismo que las medidas de variable discreta, la desviación típica. Aquí se les comparten también hasta los comandos de Excel, ¿cierto?, que deben usar. Todos están aquí. Entonces, creo que
está bastante sencilla esta evaluación. Y aquí lo mismo vamos a hacer con la variable continua, ¿cierto? Con la variable luminancia en este caso. Que fíjense la importancia de llamar las celdas con sus decimales. Bueno, no sé si tengan dudas acá, muchachos, para poder avanzar o tienen dudas específicas o esto está claro. Están todos muy callados. ¿Sí me están escuchando? Ah, yo tenía el micrófono cerrado, mi profe. En el chat hay una duda. Es de Shirley. Dice, mi única duda respecto a este punto es que no he podido agregar los datos a la tabla. La verdad, no sé si es mi Excel. Lo escribo porque creo que mi micrófono no funciona. Ah, Shirley, pero que nos digas que no has podido adicionar los datos aquí ¿La a la frecuencia tabla. absoluta, Shirley? Sí, o sea, no has podido hacer cuáles datos, los intervalos o los 500 datos, aquí o aquí. Que nos explique, por favor, Shirley, en qué celda. Por ejemplo, si está mirando aquí, entonces si es la celda F4 o bueno, que nos diga exactamente dónde no ha podido. Yo espero. Cuando hace la gráfica. Dime. Cuando hace la gráfica, dice Shirley. O sea, es cuando hace el histograma. Pero aquí no nos piden hacer histograma, profe. Lo que pasa es que en la web el profe Sergio sí Ah. le decía que pusieran 2 gráficos. Entonces es por el histograma que les decía él en la web. Ah, ok. Entonces espérame a ver si compartimos para que le quede claro. Espérame, busco acá, profe, ese video del histograma para compartirles. Para que lo tenga de todos modos en su... No, aquí no me aparece. Entonces lo vamos a pedir. Ese histograma, profe, es que como no está aquí. Sí, cuando se etiquetan los datos, sí. Entonces son las etiquetas de los datos, creo, Shirley, ¿cierto? Lo que tengo entendido. Entonces, cuando haces el histograma, le das clic derecho a la gráfica. Y entonces, a ver, damos clic aquí en insertar. Insertar, entonces se puede poner uno de columnas normales. El histograma. Sí, no, pero es más fácil trabajarlo con columnas. Es mucho más fácil trabajarlo con un diagrama de columnas y después se le amplía. ¿También les pidió el polígono? No, solo un histograma les pidió. Ah, ok. Pero, entonces, si quieres... ¿Lo hacemos con la marca de clase o...? Hay unos que lo hacen, se puede hacer con la marca de clase o con el número del intervalo. Ahí no hay ningún problema. Sí. Porque si cada estudiante puede decidir. Pues si quieres, profe, comparte su pantalla. Ah, pero tú lo tienes desarrollado. ¿O me vas dictando y orientando aquí? No lo tengo desarrollado, pero puedo, por ejemplo, poner unos datos cualquiera. Entonces voy a compartir pantalla y voy a llenar unos datos. ¿Sí? Aquí pues, no es que den precisos, sino que sepan cómo se hace el histograma. O me dictas acá y yo lo voy haciendo, profe, que ya tengo aquí los datos. Ah, bueno, listo. Entonces, si quieres, entonces ingresas en insertar. Espérame, lo ponemos entonces aquí. Eso. Entonces, insertar y ahí, vamos a poner un gráfico, una columna normalita. De barras, aquí. Listo. Entonces ahí vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos, entonces nuestro eje vertical va a ser la frecuencia absoluta. Absoluta. La selecciono aquí. Sí, pero ¿sí te salió seleccionar datos? Seleccionar origen de datos, sí, profe. ¿Sí? Ah, no lo veo en la pantalla. ¿No lo ves? Sí, no, pero, listo. Pero entonces, ahorita en la gráfica sí se debe ver reflejado. Entonces, seleccionas en la parte vertical, es decir, el eje Y, frecuencia absoluta. Y en el horizontal, entonces, tienes dos opciones. O la marca de clase
o los intervalos. Ahí sí cada uno decide. Ahí no hay problema. Profe, pero es que yo creo que tú tienes un Mac, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, por eso es, profe. Por eso es. Pero bueno, hagámoslo entonces aquí con mi marca de clase y lo hacemos con mis barritas. Ah, listo, sí, ahí están junticas, no hay problema. Sí. También se puede. Aquí yo la selecciono y hago aquí simplemente así. Ay, Pero entonces tienes que ir igual a seleccionar datos. sí, Sí, porque la tomó como si fuera de doble entrada. sí, exacto. Cambiar fila y columna. La frecuencia absoluta se queda aquí. Sí. No, pero ahí no hay problema. Entonces, selecciona el gráfico. Ya, profe. Listo. Arriba dice seleccionar datos. Ya. Listo. Y entonces vamos a hacer lo mismo. En el eje, para el eje Y, vas a seleccionar únicamente la frecuencia absoluta. Aquí. Pues más bien lo de aquí quitar. Ay, Porque se van todos. Selecciona la frecuencia absoluta únicamente. No sé si ahí te deja todavía seleccionarla. no, sí, ya. Ahí, profe. Solo la frecuencia. Ya. Y en el eje X, entonces vas a seleccionar la marca de clase. Listo. Ahora le vas a dar clic a una de las barritas. Pero aquí tengo que darle ya a aceptar. Ah, bueno, sí, 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 sí. Y aquí Listo. ya simplemente es Entonces, ponerle los datos. aquí ya le vas a dar formato a la serie de datos primero. Ahí están las etiquetas de datos. Ujú, sí, pero Solo- como es un histograma, entonces dale clic derecho, profe. Espérame, profe, las pongo grandes para que los vean. Ahí, ahí Listo, están están. las etiquetas. Ah, Entonces, para crear las barras. exacto, entonces ahí clic derecho sobre la barrita Sí, y entonces ahí le vamos a dar abajo donde dice, ahí sí, dar forma- formato a serie de datos. Y ahí, entonces donde dice ancho. ancho, lo vamos a dar a 0, creo. Pero esta no me cambió, profe. Ya, Ahora ya, sí, listo. ahí quedó el histograma. Y ahí quedó el histograma. Es que es más fácil con el diagrama de barras. Entonces, hagámoslo con el diagrama de barras. Entonces, yo lo que hago es seleccionar estos dos valores Ujú, y le damos insertar el diagrama de barras. Y exacto, igual aquí ahí le dice vamos a eliminar datos una bien. serie. Y aquí le eliminamos una serie. Ujú, Entonces, vamos a seleccionar solo la frecuencia absoluta, ¿sí? exactamente. Pero no se va. Otra vez. Ya. Y ahí se fue. Listo, profe. Y entonces ahora simplemente le ponemos la etiqueta de los datos Ahí ya la etiqueta y listo. y lo ponemos grandecito. Ahí. Y ya. Listo. Y clic derecho, formato de la serie de datos y le dejamos esto en ceros. El ancho. Y listo. Bueno, tocará ponerle el título, ¿no? Sí, sí, señora. El histograma de frecuencia. Ya. Y listo. No sé si se aclaró la duda de Chile. Si era eso lo que preguntaba Chile. Vamos a ver. Sí, es eso. Ujú. Bueno, entonces si el profesor Sergio nos solicitó esto, pues debemos entonces hacerlo. Bueno, no sé qué más dudas tengamos aquí.
La verdad, la plantilla está diseñada como para que de verdad apliquen son los conceptos y que entiendan lo que estamos haciendo y trata como de ayudarles bastante. Bueno, paso al otro ejercicio, profe, a ver si alguien tiene sobre regresión, ¿tiene alguna duda? Sí, por favor. Entonces, no sé, acá las variables se van a copiar directamente de su ejercicio del numeral 1 al 3. Fíjense que aquí ya están seleccionadas y ya la plantilla va a llamar sus datos. Recuerden, por favor, verificar que hayan 500 datos. Aquí hay 150. Fíjense que aquí abajo donde dice recuento hay 150. Entonces, por favor, eso es importante. Pero no sé aquí qué dudas tengan. El R cuadrado, algunos lo están calculando con fórmula, pueden hacerlo con fórmula o con el R cuadrado que les arroja cuando hacemos el diagrama de dispersión. Entonces, no sé si tienen aquí dudas. ¿No? Profe. No, por ahora no hay dudas. No han escrito nada. Bueno, quiero aclararles aquí algo importante, es que no debemos ordenar los datos aquí, porque si ordenamos esos datos vamos a alterar la pareja de datos. Fíjense que si yo ordeno reflectancia, entonces me va a quedar el mínimo arriba y lo mismo luminancia va a quedar el valor mínimo arriba, pero resulta que al ordenarlos ya entonces este 40 no va a quedar con su pareja 1,653, ¿cierto? O sea, este 40 su pareja necesariamente es esta. Entonces, si ustedes ordenan estos datos, pues van a descuadrar estas parejas. Entonces, por favor, estos datos no hay necesidad de ordenarlos. Es importante decirlo porque muchos ordenaron los datos y les da diferente su diagrama de dispersión. ¿No está todo claro cómo se hace este diagrama? Yo creo que va a tocar avanzar al otro numeral, profe. Listo, entonces... Dejo de compartir. Ya, profe, ya dejé de compartir. Listo. Entonces yo voy a eliminar aquí una cosa. Bueno, entonces yo voy a presentar ahora mi pantalla. Vamos a ver. Listo, ¿me confirman si ya la están viendo? Por favor. ¿Dónde estará, profe? ¿Sí están viendo la pantalla ya? Sí, profe, ya. ¿Sí? Listo. Bueno. Bien, entonces para los numerales del 8 al 11, aquí tiene que ver con la probabilidad, ¿no?, de un evento. Entonces, es muy simple, ¿por qué? Porque es que les están pidiendo simple. Recuerden que esos eventos simples, y aquí les están hablando de niveles medios, pues no se compliquen. Un evento simple es un evento donde calculan una probabilidad así, directa. La probabilidad de que sea un valor alto, listo. No hay conectores lógicos. No es alto I, alto O, medio, alto O, permisible, no. Simplemente una probabilidad, sencillita. Cuando nos piden un evento compuesto, entonces ya en ese caso, sí vamos a hablar de la I, ¿no? Entonces, que sea alto y permisible, por ejemplo. Bueno, eso es otra voz. ¿Sí? Ya estamos trabajando una combinación y estamos utilizando un conector lógico. Y cuando nos dicen un evento dependiente, entonces esos eventos dependientes, pues tiene que ver con que la intersección de ellos no sea cero. Es decir, en este caso, para ese evento 11, pues no vamos a decir que sea alto y medio, ¿sí? Alto y bajo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que si es alto no es medio, si es alto tampoco es bajo. Entonces podemos combinarlo con alto permisible, alto no permisible, o medio permisible, o no permisible, o bajo permisible, o no permisible. O sea, tenemos muchas opciones. Aquí, pues yo ya tengo unos cálculos hechos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, o lo que vamos a revisar, yo voy a ampliar acá
para que ustedes miren lo primero que uno hace. Entonces, aquí tenemos 150 datos de la variable luminancia. Lo que hacemos es calcular primero el valor máximo. ¿Cómo? Con la fórmula igual máximo de todos nuestros datos. Seleccionamos los datos y ahí tenemos el valor máximo. Para el mínimo, entonces, algo similar. La fórmula es igual min y seleccionamos nuestros datos. ¿Cuáles? Pues todos estos datos de luminancia. Y obtenemos nuestro valor mínimo. Ya aquí nosotros tenemos, como tenemos la variable luminancia, fíjense que ya lo elegimos de acá de la lista, entonces él nos arroja de una vez el máximo aceptable y el mínimo aceptable. O sea, esto ya lo da el ejercicio en el momento en que nosotros elegimos nuestra variable. Por eso es importante utilizar las plantillas, les facilitan el proceso. El rango, entonces volviendo acá, el rango es la diferencia o la resta entre el valor máximo y el mínimo, la distancia que hay del valor más pequeñito al más grande. Entonces, al hacer la resta, aquí tenemos el valor 1.988. Y en aras de nuestro índice de clasificación, de construir ese índice, entonces, como vamos a tener tres opciones, bajo, medio y alto, vamos a tener ese rango y lo vamos a dividir en tres. ¿Para qué? Para que nos dé la amplitud. Entonces, la fórmula pues es muy simple. Igual, seleccionamos el valor del rango y lo dividimos en 3, simplemente, sobre el slash en 3. Para las clasificaciones, miren que aquí la misma plantilla les dicen que deben hacer. Entonces, para el nivel bajo, lo que hacemos es tomar el valor mínimo, que es este señor de acá, y le sumamos el valor de la amplitud, que es este último valor que obtuvimos, el rango dividido en 3. La suma de esos dos nos da el nivel bajo. Para el nivel medio, entonces nos dice, cojan el valor bajo, o sea, este valor que obtuvimos acá, y vuélvele a sumar la amplitud. Entonces le sumamos este valor de acá. Y para el nivel alto, tomamos ese valor que obtuvimos aquí en nivel medio y le volvemos a sumar el rango. Si observan, el nivel bajo, aquí, llega hasta un valor obviamente mucho más grande del mínimo, pero todos los valores que estén antes de él pues están en nivel bajo, pero en el nivel alto la ventaja es que no nos pasamos del valor máximo, ¿sí ven? Entonces ahí está dividido en tres partes iguales y eso nos garantiza que no se nos van a quedar valores por fuera de nuestra tabla. Ahora vamos a construir la permisibilidad y después la clasificación. La permisibilidad pues depende de esto, ¿no? De si es aceptable o no aceptable. Entonces aquí solo tenemos dos opciones. O es permisible o es no permisible. En la fórmula, muchachos, entonces lo que hacemos es utilizar la función si. Nos ubicamos en la primera celda. A mirar si hay dudas, parece que no, por ahora. Entonces le damos igual si. Ahí se nos despliega la fórmula de igual si. La voy a poner por acá. Igual si, es esta. ¿Listo? Y entonces aquí nos dice, elija un valor. Cuando se abre el paréntesis, vamos a elegir el primer dato, que es este, A13. Ponemos menor, el símbolo de menor, lo tienen que buscar en su computador. En mi computador aparece al lado de la Z. Y seleccionamos que sea menor. Aquí dice la celda E4. ¿Cuál es la celda E4? El máximo. Miren, este es E4, perdón, el mínimo. E4. Este es el mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciéndole acá en esta fórmula? Que si este valor es más pequeñito que el mínimo, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, pues si es más bajito que el valor mínimo, entonces, punto y coma, y entre comillas decimos no es permisible. ¿Por qué? Porque está por fuera del rango. Es muy pequeñito para entrar en el rango. Punto y coma. Le volvemos a dar la función si. Se nos vuelve a abrir un paréntesis. Volvemos a seleccionar el valor de luminancia, el primero. Aquí ya le damos menor o igual, porque alcanza a tomar ese valor, y seleccionamos, en este caso, este valor que está seleccionado es el máximo aceptable. Por eso lo ponemos mayor o igual, porque este sí lo alcanza a tomar. Si este valor, si este dato es menor o igual que ese 2, que aparecía como el máximo permisible, entonces le decimos que es permisible. Entre comillas escribimos la palabra permisible. Caso contrario, o sea, punto y coma, volvemos a escribir entre comillas, no permisible. Con una condición, tanto al E4
como al E3, que en este caso es cuando seleccionamos el mínimo y el máximo, fíjense que lo tenemos que dejar con el signo pesos. Es decir, vamos a fijar esos valores. ¿Para qué? Para que cuando arrastremos, aquí, arrastremos nuestra celda, se mueva todo menos estos dos valores. Estos quedan fijos. Y entonces, si ustedes observan aquí, voy a disminuir un poco el tamaño de la letra. Si ustedes revisan, miren que aquí ya está toda nuestra índice de permisible o no permisible. Ahí está la permisibilidad de nuestra variable luminancia. ¿Listo? Profe, ¿Sí, señora? Adriana, quiero, pon otra vez, por favor, tu Excel para aclararles algo importante, que no cometan ese error. Cuando hacemos esa columna de permisibilidad, arriba en la fórmula, por favor, las dos palabras de no permisible, las dos condiciones de no permisible, es decir, si es menor al mínimo o es mayor al máximo, deben ser idénticas, porque están en esta fase, muchos entregaron, digamos, la primera condición, le colocaron no permisible y luego en la última condición le colocaron no permisibles. ¿Sí? Entonces son dos palabras diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Excel así lo va a entender. Entonces va a clasificar unos como no permisible, otro como permisible y otro como no permisibles. Va a tener tres clasificaciones de permisibilidad y esto se refleja en la tabla de contingencia y la tabla dinámica se las va a crear con esas mismas tres columnas, con no permisible, permisible y no permisibles. Entonces es importante, muchachos, que la categoría no permisible la escribamos idéntica tanto en la primera condición como en la última, como lo tiene aquí el profe. Sí, eso es muy importante para que no vayan a salir como si Excel lo seleccionara como si fueran tres categorías, sino dos. Esta no permisible, como lo escriben acá, igualito acá. En eso tienen que ser precisos porque si no les va a cambiar aquí. Y la tabla les va a dar otros valores. Eso es verdad. Bueno, para la clasificación, entonces, aquí la clasificación sí tiene tres niveles. Miren, nos dicen bajo, medio y alto. Entonces volvemos a utilizar nuestra función sí, pero nos vamos a basar en estos datos de acá. Entonces, función sí, se nos abre el paréntesis, volvemos a seleccionar el primer valor de luminancia, la celda A13 en este caso, y le decimos, si este valor es menor o igual, y tomamos el valor de nivel bajo, esta casilla, en este caso es la B8, por eso acá dice B8, y la dejamos fija, por eso tiene el signo pesos. Si este valor es menor o igual que B8, pues si está antes que este valor, es más pequeño que este valor, entonces nuestra categoría ahí es bajo. Por eso aquí dice comillas, bajo. Punto y coma, volvemos a escribir la función sí, volvemos a seleccionar nuestro primer valor de la tabla, que es luminancia, y decimos que si es menor o igual, pero en este caso menor o igual que este valor de nivel medio, que en este caso es la celda B9, también la fijamos, y en ese caso, pues ya le ponemos la categoría, entre comillas, medio. Caso contrario, pues si no es ni bajo ni medio, el caso contrario no hay necesidad de escribir de nuevo fórmula, sino que de una vez la etiquetamos como nivel alto. Cerramos dos veces paréntesis para que la fórmula la acepte Excel, le damos Enter y arrastramos. Aquí arrastramos tranquilamente porque ya estos valores, tanto el de medio y bajo, que nosotros seleccionamos acá, los tenemos fijos con el signo pesos. En mi computador recuerden que es Command T y en otros creo que es F4, si la memoria no me falla. Entonces ahí ya queda fijo la fórmula. Arrastramos y aquí ya tenemos nuestras categorías. Después vamos a construir nuestra tabla dinámica para poder hacer la tabla de contingencia. Entonces yo voy a basarme, voy a poner por acá en una tablita, en una celda. Voy a venir acá a insertar. Esto a veces en mi computador es un poco confuso, pero no importa. Vamos a hacer tabla de... Lo puedes hacer también debajo donde dice aquí tabla de contingencia, para que te quede aquí. En el 8. Ya, listo, sí. Aquí. Listo, vamos a ver si ya no hay un dato ahí, porque a veces cuando ya ha habido un dato, entonces no la deja poner, pero vamos a mirar. Entonces, tabla o rango, en la tabla o rango, ¿qué vamos a poner? Todo. Entonces, con título y todo. ¿Listo? Seleccionamos
tanto variable como permisibilidad y clasificación, y seleccionamos todos nuestros datos, le damos Enter, y ya sabemos que lo vamos a dejar ahí en esa celda. Le damos a aceptar. La celda es combinada, es decir, que ya esta celda, en este caso, en este archivo, aquí ya yo había hecho una tabla, entonces por eso es que no me la permite. La idea es que ustedes en el archivo, aquí la puedan poner. Yo lo voy a intentar hacer acá a otro lado. Es tabla dinámica. Voy a seleccionar de nuevo. Listo. Le vamos a aceptar y ahí salió nuestra tabla, pero pues no tiene nada. Entonces, en este caso, las filas son alto, medio y bajo, que es nuestra clasificación. Vamos a poner aquí la clasificación. Fíjense que aquí ya viene permisibilidad, entonces le vamos a dar acá valores en columnas de permisibilidad y aquí vamos a poner ese valor de permisibilidad, la cuenta de permisibilidad, y aquí ya tenemos nuestros datos. Fíjense, las filas. ¿Por qué lo hice así? Porque aquí ya nos dicen que en la tabla de contingencia las filas son alto, medio y bajo. Por eso la clasificación la mandé a las filas y las columnas permisibilidad. Y la misma variable de las columnas la envía acá a la cuenta para que coincida. Listo. Y entonces, fíjense que acá ya tenemos el valor. Entonces voy a seleccionar estos datos. Los voy a copiar. Vamos a ver si me deja copiarlos aquí. Y ahí los dejo copiar. Y le voy a dar un 0 acá para que sea más sencillo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Con la tabla de contingencia. No, profe. Yo les estoy copiando ahí unos videos tutoriales si quieren para que los tengan ellos para Listo, sí. que desarrollen. Es decir, en este caso, a veces cambia de Excel a Excel, ¿sí? Sobre todo pues, la fórmula de sí, lo de fijar algún dato, pero el resto pues es lo mismo. En este caso la tabla de contingencia, lo importante es que ustedes revisen cuáles son las filas, que en este caso ya son alto, medio y bajo. Esas se llaman clasificación, las columnas son las permisibilidades, ¿listo? Tutor. Y verifiquen que aquí les dé el total. En mi caso me está dando 150 porque aquí estoy haciendo un ejemplo con 150 datos. Usted les tiene que dar acá 500, ¿listo? Sí, cuénteme quién estaba hablando, Leonel, quizás. Sí, señor. Es que en la tabla que acaba de colocar le quedaron los datos cambiados. Los no permisibles le quedaron los permisibles, los permisibles y los no permisibles. Ah, claro. Sí, tiene toda la razón. Porque aquí están al revés. Listo. Entonces, pues voy a hacerla más fácil, ¿sí? Como son poquitos datos, entonces no hay problema. Yo lo voy a hacer, lo voy a escribir aquí, lo voy a digitar normal. Entonces, permisibles son 47, 3 y 58. Listo. Y eso me da en total 108. Esto lo voy a copiar así manualmente, porque aquí está al contrario. Tiene toda la razón. Y no permisibles, entonces donde no hay datos 0, 42, 0 de nuevo, y aquí me da de nuevo 42. Aquí en total 42, 45, 58 y el 150. Listo, ahí están coincidiendo. Muchas gracias, Leonel. Profe, creo que los medios, es que puedes ampliar un poquito tu Excel. Sí, señora. Es que fíjate, creo que el medio, devuélvete allí en el medio no permisible de la tabla dinámica. Medio no permisible son 42 y permisible 3. No, bajo, profe, es que resulta, devuélvete porque ese es un error que Excel, o sea, es que Excel, ahí, profe. Fíjate que Excel arroja siempre esa tabla como alto, bajo y medio. Tienes toda la razón. Y cuando transcribimos esos números, la mayoría, si no es casi el 100%, transcriben errados esos números. Sí, entonces los cálculos de Excel les quedan mal, los cálculos de está bien, 47 y 0. Los que están mal son los otros dos. Entonces aquí va 58 y 0. Porque el medio, claro, porque es que la tabla de contingencia lo hace en orden alfabético. Sí, entonces eso, sí, no sé si puedas copiarla más para acá. Es que a veces los estudiantes nos ponen esa tabla muy a la derecha y a los tutores nos toca ir y venir. Entonces, pues entre más cerquita está la tabla, mejor. Sí, la idea es que la pongan, ojalá, aquí en esta celda que estoy seleccionando o acá arriba, si no hay ningún problema. Sí. Yo no la puedo hacer ni aquí, ni la puedo hacer acá, porque
ya he hecho otras tablas dinámicas ahí. Es que si la copias y le das control X ya te la deja pegar, profe. No sé. Ah, bueno, ahí al pegarla sí, pegándola sí. Eso. 58 y 0, pero creándola sí, por eso la creé lejitos. Sí, pero bueno, voy a hay que verificar tener acá. mucho cuidado en eso y recalquémosles eso, profe, porque sí, Excel la realiza en orden alfabético y entonces cuando ellos transcriben, al otro lado está en orden de clasificación, alto, medio, bajo. Entonces, los permisibles y no permisibles pasa lo mismo, están también intercambiadas las columnas. Es muy importante. Sí, listo, ahí ya me quedó. Entonces era medio y bajo, eran los que estaban al revés. Entonces, un evento simple. Entonces, un evento simple, ya basados en esta tabla, tenemos muchas probabilidades ahí de eventos simples, pero entonces yo me voy a inventar una. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de obtener un valor de luminancia y voy a poner que sea medio, simplemente medio. Entonces, en este caso, si es medio el valor, entonces vamos a tomar todos los valores medios, que en este caso son 58, entre 150. Entonces simplemente le decimos igual 58, la celda de 58 sobre la celda de 150. Vamos a copiar este valor aquí al lado y lo vamos a convertir a porcentaje. Entonces yo lo hago a través de formato de celdas, pero acá arriba también en este botón de porcentaje se puede hacer, pero yo acostumbro a hacerlo aquí. Porcentaje y fracciones decimales 2. Listo, 38.67%. Y es igual de importante al cálculo pues la respuesta. Entonces, la respuesta asociada a la pregunta, la probabilidad de obtener una, yo puse luminancia, sí, una luminancia media es, y de aquí la podemos poner como porcentaje, 38.67%. Listo. Y ahí obtenemos nuestra respuesta. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, profe, no han escrito. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a utilizar un conector lógico para el evento compuesto. El conector lógico en este caso va a ser la I. Entonces, ¿qué significa la I? Pues que vamos a utilizar algo que esté compuesto entre una de las clasificaciones y uno de los valores de permisibilidad, las opciones de permisibilidad. Entonces, vamos a combinarlo y vamos a decir cuál es la probabilidad de obtener una luminancia. Entonces vamos a ponerla, en este caso, vamos a poner una que no sea 0. Entonces voy a poner bajo, no permisible. ¿Listo? Una luminancia baja y no permisible. Y puedo utilizar la I. ¿Qué significa la I? Pues que deben ser ambas al tiempo. ¿Listo? Entonces baja y no permisible. Entonces bajos y no permisibles sabemos que son 42. ¿42 entre cuántos? Entre 150. Entonces volvemos a escribir aquí. Seleccionamos el 42. Lo dividimos en 150. Copiamos ese valor acá. Y lo pasamos a porcentaje de nuevo para que nos quede más bonito. Formato de celdas. Porcentaje. 1, 2. Listo. Y bueno, acá la respuesta. Entonces, de acuerdo a la pregunta, entonces la probabilidad de obtener luminancia baja y no permisible es 28%. Y ahí tenemos el resultado. Y para los eventos dependientes, ¿sí? Para los eventos dependientes, entonces aquí ya nosotros tenemos que utilizar la O, ¿sí? La O.
Entonces, para poder utilizar la O, y como nos dice que deben ser dependientes, entonces vamos a buscar uno que no sea excluyente, es decir, que la intersección de ellos sea diferente de 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una pregunta aquí como ¿cuál es la probabilidad de obtener una luminancia? Entonces vamos a buscar acá alto o no permisible. ¿Listo? Entonces, alto o no permisible. Entonces aquí la fórmula, yo voy a escribir la fórmula por acá. La fórmula es la probabilidad de A más la probabilidad del evento B, ¿sí? Que sería el segundo evento, la puse en minúscula, menos la probabilidad de la intersección. Entonces, de la intersección entre A y B. Bueno, aquí voy a intentar, voy a ponerlo con una N para que sea más rápido. Voy a buscar el 5. Listo. Entonces vamos a hacer esos cálculos, ¿listo? Para poder dar nuestro resultado acá. Entonces el primer valor, la probabilidad de A. La probabilidad de A es el primer valor. Lo primero que nos preguntan, que sea alto. Entonces alto son 47 entre 150. ¿Y observan? Entonces vamos a ponerlo ahí, en este caso. Entonces aquí sería igual 47 entre 150. Listo. Y ahí tenemos el valor de probabilidad de A. Vamos a ponerle acá la etiqueta, probabilidad de A. Ahora vamos a hacer la probabilidad de B. Probabilidad de B. ¿Qué sería, en este caso, que sea no permisible? Fíjense, no permisible. ¿Listo? Aunque aquí lo cogí excluyente, lamentablemente porque no vi el 0, pero bueno, vamos a ponerlo así. Probabilidad de B. En este caso sería no permisible, sería 42 entre 150. Es igual 42 dividido en 150. Y ahí tenemos 0,28. ¿Y por qué sé que acá son mutuamente excluyentes? Porque si observan, la probabilidad de la intersección, es decir, aquí buscamos el cruce entre alto y no permisible, es 0. Entonces aquí esta probabilidad nos da 0. Y en nuestra fórmula vamos a replicar esto. La suma de las dos primeras, la de A y la de B, y la resta aquí. Entonces en este caso, la primera más la segunda, menos la tercera, que en este caso es 0. La idea, ojalá busquen, por ejemplo, si yo acá puse no permisible, una opción es ponerla con las permisibles, para que este 47 también llegue a afectar. ¿Listo? Y entonces esa resta nos quite un valor, pero en este caso si lo dejamos, miren que nos da el valor 0,59. Entonces tomamos de nuevo esta celda, formato, lo dejamos como porcentaje, le damos a aceptar y construimos la respuesta. Entonces la probabilidad, de nuevo leo la pregunta, de obtener, fíjense que es muy fácil responder esto porque la pregunta lo dice todo, de obtener una luminancia alta o no permisible es 59,33%. Listo, y ahí tenemos nuestro valor. Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los cálculos que hicimos? No, profe, está claro. Pues no han escrito, pues, no. Pero bueno, está muy claro, lo importante es que entendamos el tema de la probabilidad A y probabilidad B y lo que se debe hacer con estas probabilidades, la fórmula para el evento dependiente sobre todo. Listo, entonces vamos a continuar acá. Vamos a mirar entonces nuestro último punto.
y tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. Pero en este caso, el punto es muy sencillo porque ni siquiera les están pidiendo que identifiquen qué tipo de distribución ni nada de eso, porque acá Profe ya... Manuel, que si puedes ampliar un poco tu plantilla, por Claro que favor. sí, ya la iba a ampliar un poquito. ¿Ahí está bien? ¿Mejoró? Sí, profe, mejor. Listo. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que necesitamos unos valores, ¿sí? Como es una distribución normal con nuestra variable continua, entonces aquí nosotros tenemos que escribir el nombre de la variable. En este caso, entonces, luminancia. Listo, ya tenemos el nombre de la variable. ¿Qué necesitamos siempre nosotros? La media y la desviación estándar. ¿De quién? De nuestra variable. Pero estos datos se calculan muy fácil. Entonces voy a volver aquí, a donde tengo la variable. Incluso puedo ir acá a la base de datos. Y la luminancia está aquí. Entonces vamos a mirar cuántos datos hay. Ahí están los 150. Entonces me voy a ubicar aquí en una casilla cualquiera y voy a decir promedio. Y voy a seleccionar todos los datos. Y le doy enter. Y ahí tengo el valor. Entonces lo copio y lo voy a llevar aquí a donde dice media. Listo. Ahí ya lo pegué. Entonces aquí voy a poner un formato de origen y valores. Listo. Ya tengo ahí el valor. O lo puedo redactar. Cualquiera de las dos. Ahora me piden la desviación estándar. Entonces voy a volver aquí a mi base de datos. Igual busco otra celda y le doy igual y escribo desbest. Solito. Desbest. Selecciono de nuevo la luminancia. Selecciono todos los datos. Le doy enter. Y aquí me da el valor 0.5781. Lo voy a copiar. Y voy a volver aquí. Y le voy a dar pegar. Y de nuevo le hago coincidir acá el formato de origen y valores. O lo puedo simplemente escribir. No hay ningún problema con eso. Y ahí tengo la media y la desviación. Ya tengo el nombre de la variable y nos están pidiendo, entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener valores por debajo del nivel bajo? ¿En qué me tengo que basar aquí? En el nivel bajo. ¿Cuál es el nivel bajo? Voy a mirar aquí, en esta clasificación, y me dicen que el nivel bajo es este, 0.66956, mírenlo acá. Entonces, voy a escribir ese valor acá como X, 0.66956. Como dice por debajo, ¿sí? Por debajo, entonces, pues lo que vamos a hacer nosotros es calcular la probabilidad. Pero fíjense que esto les está ocurriendo a algunos. Aquí en la celda les está apareciendo el 1, les está aproximando. Entonces van a formato de celda si quieren y entonces le dan posiciones decimales. Y ahí ya se soluciona eso. ¿Listo? Simplemente un arreglo en Excel. Vamos a calcular la distribución de probabilidad. Recuerden que la fórmula a nosotros nos da o el valor neto, exactamente el valor, o el acumulado. ¿Listo? En este caso, como nos dicen por debajo, o sea que sean menores, nos sirve ese acumulado. Cuando nos pregunten que sea por encima, ustedes ya saben y miren que acá mismo la fórmula lo tiene, es 1 menos el valor de la probabilidad que obtenemos con Excel. Entonces le damos igual, vamos a buscar donde dice normal distribución, voy a buscarla aquí, distribución.norm, aquí la tengo, listo, entonces me pide la media, la media ya la tengo acá, me pide la desviación estándar, también ya la tenemos aquí, y me dice que sí, acumulado, listo, entonces aquí en el acumulado, efectivamente yo quiero que sea acumulado, entonces en este caso, yo le voy a poner, vamos a ver si me funciona en Excel con el 0 o el 1, ¿listo? Entonces, en este caso no me está funcionando. Vamos a mirar cómo.
Escríbele verdadero, profe. Sí, tal cual. vamos a ver si me deja. Ahora sí, voy a ver si me deja escribir acá el verdadero, que a veces molesta. Y le voy a poner verdadero para el acumulado. Listo. Entonces, fíjate que en este caso, en esta plantilla me está molestando esa opción, la del acumulado. Entonces voy a buscar acá otra, distribución normal. Distribución normal. Normal, normal, normal. Ah, ya está aquí. Es que es esta. Listo. Ahora sí. Es que le puse punto N y entonces ahí es donde me crea conflicto en este Excel. La desviación estándar. Y aquí en el acumulado. Vamos a ver si me deja ahora sí el 0 o el 1. Voy a probar con el 0 de nuevo. Poco. Y le voy a dar verdadero. A ver qué me sale. No me está saliendo la fórmula. Profe, ¿tú tienes ahí la posibilidad de compartir pantalla en tu Excel? Y yo te voy diciendo, Sí, profe. Espérame. porque esto es algo que me está ocurriendo en mi Sí. Excel, que no me está botando, no me está arrojando a mí la posibilidad acá del acumulado. Y eso sí se me hace... Ah, Sí, si quieres no, acordarte. ya sé que hice mal, profe. Espérate que yo hice algo mal. Bueno, bueno. Ya me di cuenta. ¿Alguien se dio cuenta que hice mal? Ya acabo de darme cuenta. No puse la X. Y ahora sí. Si no pongo el valor al que le voy a calcular la probabilidad, pues difícilmente. Ese es el error que me está arrojando. Por eso no me botaba el acumulado. Desviación estándar. Ahora sí, punto y coma. Ahora sí me sale el verdadero. Listo. Esto era lo que no me estaba arrojando desde hace rato. Me estaba olvidando un valor porque esa X salió muy pequeñita. Listo. Ahora sí. Entonces, en este caso, fíjense que alguien dirá, ah, me dio 0. Voy a volver aquí al formato de celdas y le voy a poner posiciones decimales. Listo. Le puse ahí 5. Como es acumulado, lo que me están pidiendo acá, entonces simplemente voy a copiar este valor. Y la celda ya me lo convierte en porcentaje. Entonces, la probabilidad de obtener valores por debajo del nivel bajo, 28%. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? No, profe, hasta ahora no han Falta escrito. un dato, sí, Shirley me estaba diciendo que faltaba un dato, la X. Nada más y nada menos. O sea, no lo estaba comparando con nadie. Entonces, si no le pongo un punto de comparación, Excel no me entiende. Por obvias razones, no me entiende. Listo. Bueno, en este caso, aquí ya me dicen cuál es la probabilidad de obtener valores por encima de la permisibilidad. Entonces, si a mí me dicen que están por encima de la permisibilidad, entonces voy a mirar cuál es la permisibilidad aquí. ¿Listo? Entonces, voy a volver al numeral 1. Ah, mentira, yo lo tengo acá en el 8 al 11. Sí. La permisibilidad. Entonces, por encima de la permisibilidad sería por encima de 2, ¿cierto? Entonces, voy a volver acá a la pestaña y X va a ser 2, que es el valor que en este caso debe ser por encima de ese. Arriba, profe, en el 2. Ah, en el 2, sí, listo. Aquí lo bajé mucho acá. Listo, 2. Listo. Ahora, la función de permisibilidad. Entonces, en este caso, la misma. Normal, distribución normal, aquí ya la encontré. El dato, ya no se me olvida que es el 2. Ahora sí voy aquí a la media. Voy a la desviación estándar. Y por acá abajo me salió verdadero. Igual lo voy a calcular acumulada. Pero este valor que obtuvimos, que está siendo aproximado, lo voy a cambiar acá a porcentajes. Fíjense que es muy alto, pero no es 1. Este es el valor de que sea menor. O sea, estos son los que serían algunos de ellos permisibles, pero hay otros que están por debajo de la permisibilidad. Como nos dicen que estén por encima de este, entonces hacemos 1 menos el valor que obtuvimos. Y ese valor que nos da acá, que es muy pequeñito, de nuevo, lo vamos a poner aquí en formato de celdas con muchos decimales. ¿Listo? Y lo vamos a copiar acá. Entonces, lo traemos y nos da que es aproximadamente un 4%. ¿Listo? Ahí está
redondeando al máximo entero. Es un poquito más del 4, pero pues ahí ya nos está dando el valor. Entonces la probabilidad de obtener valores por encima de la permisibilidad es de un 4%. ¿Listo? Y finalmente, en este valor, cuando nos dice cuál es la probabilidad de obtener valores iguales a la media, entonces fíjense que nos están diciendo igualitos. Entonces la media es 1.01. Entonces le damos acá 1.01 y vamos a calcular acá la distribución de probabilidad normal de nuevo. La buscamos, aquí está el valor aquí, 1.01, punto y coma, la media que también es 1.01, la desviación estándar 0.57, punto y coma, y en este caso como nos dicen exactamente que sea igualito, no mayor ni menor, entonces le damos falso, que sea probabilidad bruta, el valor exacto. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Vamos a cambiarle acá el formato a las celdas, ponerle de una vez estas dos, para que se vea mejor con los decimales. Listo. Y este valor es el que vamos a replicar acá para expresarlo como porcentaje. Y tenemos que es un 69% de obtener valores iguales a la media. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Esto es supremamente fácil porque la fórmula pues lo da todo, es simplemente hacer el análisis. Aquí donde dice grado de cumplimiento de los valores permitidos para la variable continua. Pues miren que es que acá ya obtuvimos. Aquí ya Profe, obtuvimos. ¿Sí, señora? es que Dayana nos pide que el último más despacio, pero mientras que tú te vas devolviendo, le vamos diciendo a Dayana que en el último se utiliza falso, es porque nos piden exactamente un valor, no nos piden que sea menor o que sea mayor, sino exactamente la media, por eso no calculamos el acumulado, sino el bruto, solamente para un solo dato la probabilidad, pero pues que se le puede repetir. Sí, listo. Entonces vamos acá en distribución normal. Como nos dice que sea obtener valores iguales a la media, nuestra X es la media, 1.01, igualito ese valor. Entonces vamos aquí a la fórmula, distribución normal, ponemos nuestra fórmula, X es este valor, nos pide la media, siempre nos va a pedir media y desviación estándar. Entonces vamos aquí arriba donde los tenemos, primero la media, después la desviación estándar, y aquí en esta parte le damos punto y coma, y aquí nos dice verdadero. Recuerda que verdadero es función de distribución acumulada, es decir, cuando queremos que sea menor, ¿sí? Pero falso es la probabilidad bruta. ¿Qué significa probabilidad bruta? El valor exacto, es decir, cuando sea igualito al valor que le dimos. ¿Qué es lo que nos piden? Fíjate que es la probabilidad de obtener valores iguales a la media. No dice por encima, o sea, que sean mayores, ni por debajo, o sea, que sean menores, sino nos dice que sean iguales. Entonces, por eso, en ese acumulado de acá, vamos de nuevo aquí, le voy a dar punto y coma, y acá le voy a dar falso. ¿Listo? Por eso es que le damos falso. Y ahí obtenemos el valor. 0.69, ese lo copiamos de nuevo aquí para que nos arroje el valor como porcentaje. O sea que hay un 69% de probabilidad de obtener valores iguales a la media. Sí, eso es una probabilidad relativamente alta porque es un valor puntual, exactamente igual al valor de la media. ¿Eso qué significa? Que hay muchos valores muy cercanos o iguales a ese valor promedio. ¿Sí? Por eso es tan alta la probabilidad. Y aquí, el grado de cumplimiento. Qué ¿Sí? pena, porque antes de que pases a ese punto, Dime, es que Shirley nos pregunta que, bueno, en el punto, en la segunda probabilidad, profe, en la segunda, yo quiero, Shirley, lo que pasa es que la fórmula de distribución normal, la fórmula que usas en Excel, cuando tú la calculas, te da toda el área bajo la curva menor a la X, ¿cierto, profe? Menor a la X, ¿cierto? Entonces, como te están preguntando, es por encima, son datos mayores, ¿sí? A los que te da la probabilidad, por eso debe restar de 1. Siempre se habló que el área bajo la curva, la fórmula te da el área bajo la curva desde hasta la X que tú plantees, hasta la X que tú quieras calcular. Entonces, profe, si quieres volverle a explicar, porque Shirley dice que le explicaron diferente, pero pues no, creo que tal vez está confundido. Listo, entonces mira, voy a basarme en la gráfica. Esta X que ves acá, voy a ampliarla un poquito, esta X es el promedio,
la media. Este es 1,01. Y en el ejercicio, el valor que estamos comparando es el valor 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo miro acá en el eje X, que este es 1,01, digamos que el 2 está por acá donde me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, mira, si yo, acá donde me estoy moviendo, yo no quiero poner líneas ni nada, pero acá, en este valor, si miramos antes de este valor 2, toda el área bajo la curva, todo este pedazo, mira, todo este pedazote tan grande, es la probabilidad de que sea menor a 2. Y este pedacito chiquito, es decir, del 2 hacia la derecha, es la probabilidad de que sea mayor. ¿Qué es lo que hace la fórmula de Excel? Siempre nos calcula la probabilidad de que sea menor. Por eso, en este caso, cuando hacemos la fórmula, esta fórmula acumulada nos da tan grande, 0,95. Claro, porque es que es casi toda la curva, por eso casi que nos da 1. Pero como nos está pidiendo la probabilidad de que sea mayor, perdón, entonces hay que obtener el valor de este pedacito. Por eso hacemos la resta de 1. Mira que aquí la fórmula lo está diciendo. 1 menos el valor que obtuviste. Entonces, si a 1 le restas este 0,95, te va a dar un área bajo la curva muy pequeñita, 0,04, que eso indica el 4%. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una probabilidad muy pequeña de obtener valores por encima de este valor de 2. Y claro, tienes razón porque es que son muy pocos valores los que están por encima de 2 según esta gráfica. ¿Listo? No sé si fui claro. Sí, profe, que sí. Listo. Entonces, bien, es que el Excel y esta plantilla ya les va diciendo paso a paso qué deben hacer. ¿Sí? Y la conclusión, acá, pues depende de la variable continua que hayan elegido. ¿Sí? Y obviamente cuando tomen todos los datos, aquí recuerden que solo tomamos 150. Entonces puede llegar a variar la conclusión. Y los datos, los valores numéricos obtenidos también. Grado de cumplimiento de los valores permitidos para la variable continua. Entonces, hay varias opciones para mirar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago el cálculo aquí, yo podría hacer un cálculo adicional. Yo ya sé que los que están por encima del 2 son un 4%. Yo podría venir aquí, fíjense acá donde dice 0,60, y yo puedo rápidamente coger una celda, por aquí rápido, y calcular la distribución normal con 0,60. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, ¿y para qué va a hacer eso? Yo voy a poner ahí el valor y lo voy a calcular. Distribución normal, punto n. Esto es una manera, ¿sí? Como para que sea más rápida. Tomo este valor, punto y coma, voy a tomar la media, de nuevo, voy a tomar la desviación y le voy a dar la opción. ¿Dónde está? No me salió la opción, no la vi. Vamos a ver si me vuelve a salir. Ahora sí, y le voy a dar verdadero. Listo. Y ya me salió. Listo. Aquí, este valor. Vamos a ver qué pasó, qué hice. L46, C2, C3. Ah, aquí. Ya vi el error. Disculpen, puse una O en vez de un 0. Listo, ahora sí. 0,6. Esto es 0,23. Que este 0,23, si yo lo paso a porcentaje, de nuevo lo voy a pasar a porcentaje. Ustedes dirán, ¿y para qué está dándole tantas vueltas? Este valor es 23,69. Estos son los que están por debajo del valor permisible. Y este 4% es el que está por encima del valor permisible. ¿Sí observan? Entonces, tengo el 4, tengo el 23, pónganle 24%, esto da aproximadamente un 28%. Si al 100% le restamos el 28, eso nos da 72%. Es decir, que aquí en la respuesta yo podría decir que hay un grado de cumplimiento, existe un grado de cumplimiento del 72% con respecto a los valores permitidos de la variable luminancia. ¿Se observan?
Es muy sencillo hacer la conclusión porque ya tenemos un dato, que es este 4. Incluso alguien podría decir, ah, es que mire, ya lo sacamos por debajo del nivel bajo. Yo lo hice 2 veces. Yo lo estaba haciendo otra vez acá. Por debajo del nivel bajo, mire, 28. Por debajo del nivel bajo también me está diciendo que hay un 28. Entonces, fíjense que también nos da este 72. ¿Sí? Hay varias maneras de hacer esa interpretación de los datos. Comparando, así como saqué yo este dato, o simplemente mirando acá donde dice por debajo del nivel bajo, que también me permitiría hacer la interpretación del grado de cumplimiento de la variable. Si este valor del grado de cumplimiento es muy pequeño, pues entonces vamos a decir que existe un grado de cumplimiento, pónganle, no sé, 15%, es demasiado bajo. ¿Sí? En este caso, 72% se considera un muy buen nivel de cumplimiento, un nivel óptimo de cumplimiento con respecto a la variable luminancia. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, que si la X del punto 3 es diferente al 1 y 2. Sí, espérame, sí, Dayana, sube un momentito, profe, y le explicamos aquí a Dayana. Dayana, es que X se refiere a la probabilidad que tú quieres hallar. Sube, profe, un momentito al 1. Acá. Entonces, fíjate que en el punto 1, ¿tú qué quieres hallar? La probabilidad nivel bajo, o sea, que estén por debajo del nivel bajo. Entonces, aquí la X va a ser el nivel bajo. En el segundo punto te están pidiendo valores por encima de la permisibilidad. Entonces, aquí la X será el valor permisible, ¿cierto? Por encima de la permisibilidad. Y en el último, profe, creo que te están pidiendo que sean exactamente la media. Entonces, depende del enunciado, tú planteas la X, Dayana. Entonces, tienes que leer muy bien el enunciado y en el enunciado, según el enunciado, tú defines la X tú misma, porque la X va variando, depende de lo que te pregunte el enunciado. ¿Sí me comprendes mejor? Que sí. Y Paola nos pregunta, disculpe, ingresé tarde, escuché que solo toman 150 datos, ¿me pueden aclarar? No, Paola, es que los 150 es para efectos del CIPAS, porque ustedes lo deben hacer con los 500 datos, Paola. Simplemente es para, pues, no darle las respuestas en este CIPA, se explican procedimientos, pero no se realiza con los 500 datos. No se realiza con 150, sino con los 500. Exacto. O sea, nosotros hacemos siempre con menos datos o a veces con más datos, pero nunca con el mismo número de datos que ustedes deben hacer. Profe, ¿será que como les explicamos todo, yo pensé que solo eran las dudas, yo no les expliqué lo de la regresión? Si quieres un momentito les explico porque me da pena que les explicamos todo y no hicimos eso. Claro que sí, mi profe. Entonces voy a dejar de compartir para que lo podamos revisar. Sí, porque pues como no salían dudas, pues por eso no lo hice, pero pues vamos a compartirlo porque sí me da como pena que queden así como con el vacío. Listo. Mientras yo les voy a compartir de nuevo los dos enlaces. Recuerden que siempre tenemos dos enlaces. ¿Allí están viendo, profe, la pantalla? Sí, señora, ya está cargando. Y el nombre del CIPAS, para que lo escriban, porque hay uno de los enlaces, el enlace nacional, en donde les pide el nombre, entonces así en mayúsculas, CIPAS 1, fase 5, estadística y probabilidad. Mientras la profe ya les va explicando regresión. Bueno, sí, no, disculpa porque pues estábamos preguntando las dudas, pero simplemente pues decidimos explicar. Esto es parte del ejercicio del literal 4 al 7. Entonces, fíjense que el literal 4, aquí está todo numerado en la planilla. Aquí está el numeral 4, el numeral 5 y el 6 y el 7 están aquí. Entonces, pues, su plantilla les trae ya de una vez sus datos. Recordemos, por favor, verificar que sean los 500 datos. Recordemos que aquí son 150, pero ustedes verifiquen que estén todos sus 500 datos. Ahora, yo qué les sugiero aquí en esta parte. Primero, realicemos el diagrama de dispersión, ¿cierto? Es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Me parece, pues, es más sencillo. Entonces, para esto vamos a seleccionar las dos columnas con sus 500 datos, las van a seleccionar, le vamos a dar insertar, arriba en el menú insertar, aquí le damos el gráfico de dispersión, de puntos, ¿sí? Un momento que se está, listo, aquí ya quedó nuestro gráfico, ¿sí? No sé, me quedó muy abajo, pero ya lo voy a llevar para arriba, un segundo.
Un segundito. Entonces la idea es que lo pongamos aquí. Esto es para facilidad de calificación, ¿no? Fíjense que aquí está el gráfico de dispersión. Totalmente disperso, que quiere decir que no depende una variable de la otra, es decir, que a medida que aumente la reflectancia, tampoco es que aumente la luminancia. Fíjense la diferencia, lo que yo les decía que no deben hacer. Yo lo voy a hacer, pero no lo deben hacer. Por ejemplo, algunos les dan ordenar los datos, ¿sí? E inmediatamente les va a cambiar, ¿sí? Su gráfico de dispersión. Espérense un momentito, hago este también con este, ordenar y filtrar, ordenar del menor a mayor. Bueno. Listo, fíjense que yo cambié, ustedes cuando los ordenan les da casi que una recta. ¿Sí se dan cuenta? Esto no lo deben hacer porque están alterando esta pareja de variables. Este 40 ya no corresponde con esta pareja, entonces por favor esto no lo vayamos a hacer. Listo, aquí ya deshice lo que hice. Listo, entonces ya tenemos este diagrama de dispersión, lo que vamos a hacer es seleccionarlo así, simplemente hacemos clic dentro del gráfico y vamos a darle clic aquí en más, ¿sí? Donde dice elementos del gráfico y le vamos a dar línea de tendencia, aunque pues esa línea pues no es real, no es, digamos, no es una línea de tendencia porque no hay una tendencia en estas dos variables, no hay ninguna relación. Ahora le vamos a añadir la ecuación y el R cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el mismo más, aquí vemos que hay un más en la parte superior derecha. No sé si lo puedo aumentar un poco. Aquí más. Y abajo, si nos ubicamos abajo, hay una flechita negra. Allí vamos a hacer clic y le vamos a dar aquí en más opciones. Y en más opciones nos aparece al final, ¿sí? Presentar la ecuación del gráfico y el R cuadrado. Y aquí ya aparece muy pequeño, pero lo voy a agrandar para que lo veamos. Sí, lo voy a poner hasta en color rojo. Aquí, listo. Entonces aquí ya me ha calculado el R cuadrado, ¿cierto? Entonces lo vamos a copiar. Aquí, este es el valor del R cuadrado. Aquí. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a calcular el coeficiente de determinación, que es la confiabilidad del modelo matemático. Vamos a ver si este modelo de Y igual a 0,007 por X más 0,9691 es confiable. Es decir, si esta ecuación nos sirve para calcular un valor de luminancia a partir de un valor de reflectancia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí nos dice, la plantilla nos dice todo. Vamos a multiplicar el R cuadrado por 100, es decir, convertirlo en porcentaje, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Yo lo voy a multiplicar o pueden copiarlo y poner la fórmula en formato porcentaje, como a ustedes les parezca más fácil. Entonces, el porcentaje será 0,004%. Aquí, si no les aparece nada, hagamos, como nos dice el profesor Manuel, aquí en la parte superior está el formato de número, entonces aquí simplemente le aumentamos los decimales, ¿cierto? Ay, perdón, pero aquí no me quedó multiplicado por 100, discúlpenme. Vamos a poner esta, también podemos ponerla aquí en formato porcentaje, le aumentamos los decimales y ya me muestra que la confiabilidad de ese modelo es el 0,004, ¿sí? Pueden ponerlo de una vez en formato porcentaje, copian ese valor aquí y ya el Excel automáticamente lo multiplica por 100. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo es confiable en un 0,004%. De 1 a 100, pues es casi cero, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este modelo no es confiable, que no podemos usar esta ecuación para calcular valores de luminancia a partir de reflectancia porque simplemente no hay ninguna relación. Ahora nos pide calcular en el punto 5 el coeficiente de Pearson, que es como la medida del nivel de correlación lineal, si están relacionadas linealmente. Ya vemos que no se relacionan linealmente, pero lo vamos a comprobar con el valor de R, coeficiente de Pearson. Nos dice aquí la plantilla, ¿cómo lo calculamos? Pues con la raíz cuadrada del R cuadrado. Entonces simplemente vamos a darle clic en igual, raíz, ¿cierto? Abrimos paréntesis del R cuadrado, lo seleccionamos, cerramos paréntesis y nos da 0,02. Ese es el coeficiente de Pearson. Este no se expresa en porcentaje, recordemos que este se expresa así en fracción
porque lo ubicamos en una tabla que va de 0 a 1. Entonces, realmente 0,02, ¿qué quiere decir? Que pues no tiene ningún tipo de relación, no hay una relación lineal. Si nos diera 1, sería una relación lineal perfecta. Si este R, coeficiente de Pearson, fuera 1, quiere decir que las dos variables se relacionan de una manera lineal perfecta. Vamos aquí a cambiar estos datos, por ejemplo, vamos a volverlos a ordenar para que vean cómo cambia esto y comprendan lo que están haciendo. Vamos a ordenarlos. Perdón. Aquí vamos a ordenarlos de menor a mayor. Yo voy a darle que aquí ordenemos estos y ordenemos los otros. Bueno, pueden hacerlo ampliando la selección, pero pues... Listo, fíjense cómo cambió aquí. Si ustedes los ordenan, que no se debe realizar, es para que ustedes vean cómo cambia el diagrama de dispersión, nos da casi que una recta. Fíjense, el R cuadrado ahora nos da 0,99, ¿cierto? Entonces, si yo ubico aquí ese 0,9922, ¿cierto? El coeficiente de piso nos va a dar casi 1, ¿cierto? Y este nos va a dar el 99,22%. Entonces, fíjense que es casi una relación perfecta, ¿cierto? El modelo matemático es 100% confiable. Podemos calcular de este modo, ¿cierto? Si esta fueran los datos, ¿no? Es que aquí los ordené para que veamos cómo funciona esto y que comprendamos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Cuando la relación sí tiene esa relación lineal, Excel nos da la fórmula y es totalmente confiable, y su coeficiente de Pearson se acerca mucho a 1, queriendo decir que el nivel de correlación lineal es pues casi que perfecto. Pero bueno, recordemos que no los vamos a ordenar, ¿no? Entonces voy aquí a deshacer esto para que no quede esto así. Listo, ahí ya está. Bueno, entonces no sé si tengan duda de esto, es algo muy sencillo, pero es que aprendamos a realizar en Excel la relación de dos variables, la correlación entre dos variables. Esto es importante cuando estamos haciendo estudios estadísticos, determinar la relación entre dos variables. No sé si hay dudas de esto, porque pues sí les habíamos quedado debiendo esta parte. No, señora, en el chat no hay ninguna duda. Ah, ok. Listo. Bueno, profe, no sé entonces con qué continuemos. Si igual yo en la parte de arriba en el chat, si ustedes suben, está un video tutorial de cómo se realiza el histograma, está el tutorial de las columnas de permisibilidad y clasificación, el tutorial de la tabla de frecuencia y el tutorial de la tabla dinámica. Profe, ahí se los dejé pues como ayuditas por si acaso quieren revisar. Sí, señora, y ya en el grupo de Skype de mis estudiantes, Shirley ya les compartió también para los que no pudieron asistir. De todas formas, cuando esté la grabación, entonces yo voy a enviar esos mismos videos con la grabación del CIPAS, porque pues es importante que revisen, porque es la última actividad, si bien es mucho más corta que las anteriores y está muy sencilla, sí es bueno pues que la revisen con mucho cuidado para que puedan obtener un puntaje satisfactorio. Sí, no, y la verdad simplemente es que se concentren en la plantilla porque trae todo, o sea, realmente fíjense que aquí les dice el comando del valor máximo, mínimo, aquí abajo les dice los comandos también para, por ejemplo, para el rango les dice la fórmula, aquí en la parte de abajo les dice el comando para la media, la mediana, la moda, es decir, la plantilla casi que les está resolviendo. Aquí es importante que recuerden lo del orden de la tabla de contingencia. Bueno, todo lo trae la plantilla, profe. Sí, señora, así es. Está todo muy claro. Tenemos solo 5 respuestas en el formato. A ver, miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hay 8 personas conectadas. O sea que faltan personas por diligenciar nuestro formato. Les voy a enviar una vez más los 2 enlaces para que por favor nos hagan ese favor de diligenciarlos para que quede el registro, porque es importante no solo tener estos espacios, sino que pues que la universidad
conozca las personas que están participando, el número de participantes en estas sesiones, porque pues hace parte de la evaluación que se hace de todas estas estrategias. ¿Sí? Si de pronto participan en masa, pero no llenan el formato, pues para la universidad va a pensar que el CIPAS no es una estrategia que esté dando resultado, y es muy importante para nosotros poder tener estos espacios de interacción con ustedes. No sé, profe, si tienes algo más que decir, pues en virtud de que no hay dudas, yo pues Sí. quisiera agradecerle a los muchachos que han participado hoy, que han venido participando en todos los CIPAS. Este ya es el último CIPAS del curso. Ya, pues la otra semana ya tendrán la retroalimentación y la calificación final. Agradecerles por todo, por esa buena actitud, y esperando que el curso sea de verdad de mucha ayuda para lo que ustedes están trabajando en su proyecto profesional. La estadística es algo que es transversal y es muy importante porque lo van a utilizar en todos los campos. Sí, profe, yo también quería pues agradecerles y desearles muchos éxitos, que realmente esos espacios son para que ustedes aprovechen. Entendemos que muchos de ustedes no tienen el tiempo para ver todas las webconferencias y aprovechan estos espacios para poder desarrollar sus trabajos. Entonces, por eso es importante que la universidad se entere que estaban asistiendo y participando a estos CIPAS. Y bueno, agradecerles, ha sido pues con todo gusto con el profe Manuel. Decidimos hacerlo esto en conjunto porque pues digamos son las mismas temáticas para todos. Espero que hayan sido claras las explicaciones, que les deseamos muchos éxitos y que bueno, esperemos que encontrarnos en el camino próximamente. Así es. Muchas gracias, tutores. Ustedes siempre muy amables y muy claros con las estrategias, y aparte nos han compartido muy buenos enlaces para poder hacer los trabajos. Por ejemplo, en mi caso no me queda mucho tiempo por mi trabajo y pues sinceramente yo me guío por las webconfer, miro las grabaciones y pues dependiendo de eso voy desarrollando el paso a paso y pues ahí vamos. Muchísimas gracias por todo. Así es, ¿no? Queda mucho material para que ustedes vayan fortaleciendo, y algo que tiene el curso que me parece valioso es que además de ver el concepto estadístico, porque están trabajando todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva y gran parte de la estadística inferencial, les brinda la herramienta con Excel, ¿sí? Que no se queda solo en el concepto por allá en las nubes, sino que se le aterriza una herramienta que todos manejamos, y entonces les permite tomar decisiones y concluir de manera adecuada. Y no, pues ha sido con mucho gusto y sí, exactamente lo que dice el profe. O sea, lo hemos tratado de hacer de una manera muy práctica y no quedarnos simplemente en el concepto y en que ustedes apliquen unas fórmulas que realmente pues deben conocerlas, pero pues estamos avanzando y deben conocer la herramienta de Excel. Entonces creo que esa fusión de la teoría con Excel es muy, muy funcional. Bueno, voy a dar por terminada la grabación.